OCDE significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una organización que se fundó en 1961 y agrupa a 36 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes en cuanto al cambio económico, social y ambiental. Sus raíces se remontan a los escombros dejados en Europa por la Segunda Guerra Mundial. Una forma para resolver esta situación fue creando en 1948 la Organización para la Cooperación Económica Europea, cuyas siglas son la OCEE, con el propósito de dirigir el Plan Marshall financiado por Estados Unidos para reconstruir un continente devastado por la guerra. En este contexto, Estados Unidos, bajo la presidencia de Harry Truman, asumía un estatus de superpotencia tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, y para llevarlo a la práctica debía asegurar una cierta estrategia internacional. Recordemos que tras la Segunda Guerra comienza un proceso llamado de Guerra Fría. Por lo tanto, esta influencia que debía generar Estados Unidos pretendía poner a raya la influencia de la URSS y el comunismo en las devastadas economías europeas. Una forma de conseguirlo fue por medio de un proyecto de rescate creado por Estados Unidos para los países europeos, cuyo objetivo fue eliminar las barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo el continente. Uno de esos planes que buscaba ese objetivo fue el Plan Marshall. Un punto importante a considerar de esta ayuda brindada por Estados Unidos era que, junto a los recursos donados y prestados, sumados a una política norteamericana promotora de la economía europea, era que venía acompañada de una ideología política y económica específicas, la democracia vinculada al libre mercado. Para Europa, esta filosofía aparejada no fue fácil de llevar a cabo, puesto que implicaba mercantilizar áreas antes subvencionadas o cubiertas por el Estado, las cuales tenían un rol importante dentro de la dinámica económica y social a través del estado de bienestar. Y mucho más difícil fue para aquellos países del bloque soviético, los cuales serán arrastrados por la negación de la URSS de doblegarse a ese requerimiento ideológico. Ahora me gustaría que escucháramos un extracto del discurso que dio el político y militar George Marshall en Harvard, el cual da datos valiosos para poder entender la política internacional que Estados Unidos pretendía aplicar en Europa en 1948. I need not tell you that the world situation is very serious. That must be apparent to all intelligent people. The people of this country are distant from the troubled areas of the earth, and it is hard for them to comprehend the plight and consequent reactions of the long-suffering peoples of Europe, and the effect of those reactions on their governments in connection with our efforts to promote peace in the world. En esta parte del discurso, cuando Marshall habla de esa gente que no comprende la difícil situación que vive Europa, está pensando en una problemática de política interna de Estados Unidos, en donde la oposición del Partido Republicano y el Partido Demócrata son disidentes con la idea de apertura internacional de Estados Unidos y por lo tanto de ayudar a los afectados por la guerra. In considering the requirements for the rehabilitation of Europe, the physical loss of life, the visible destruction of cities, factories, mines, and railroads was correctly estimated, but it has become obvious during recent months that this visible destruction was probably less serious than the dislocation of the entire fabric of European economy. Bueno, en esta parte del mensaje, Marshall reconoce que la guerra dejó un gran problema, muchas muertes y una economía inoperante, pero que sus efectos ligados al descontento social y el resurgimiento de movimientos comunistas en Europa Occidental está generando en este contexto problemas aún peores. Long-standing commercial ties, private institutions, banks, insurance companies, and shipping companies disappeared through loss of capital, absorption through nationalization, or by simple destruction. The modern system of the division of labor, upon which the exchange of products is based, is in danger of breaking down. It is logical that the United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health in the world, without which there can be no political stability and no assured peace. Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation, and chaos. De este extracto es necesario recordar que la política económica internacional de Estados Unidos también consideraba a los países del bloque soviético, incluso a la misma URSS.
los cuales, queriéndolo o no, se mantendrán alineados al socialismo soviético y rechazarán la ayuda. Governments, political parties, or groups which seek to perpetuate human misery in order to profit therefrom politically or otherwise will encounter the opposition of the United States. A pesar de que se le había prometido durante la guerra y se le ofreció, la Unión Soviética se negó a participar en el programa por temor a la pérdida de independencia económica. Con su negativa, también bloqueó la posible participación de países de Europa del Este, como Alemania Oriental y Polonia. Finalmente, alentados por su éxito y por la perspectiva de trasladar su trabajo a un escenario mundial, Canadá y Estados Unidos se unieron a los miembros de la OCEE al suscribir la nueva convención de la OCDE el 14 de diciembre de 1960. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, nació oficialmente el 30 de septiembre de 1961. Es una organización de tipo no gubernamental, es decir, una ONG, puesto que asocia a entidades estatales de distintas regiones con un grado de universalidad, y no a una específicamente. Además, no tiene fines de lucro ni el carácter de normativa, sino que sus competencias son de carácter consultivas. De los 16 miembros que pertenecían a la OCDE desde su fundación, contando a Estados Unidos y Canadá, hoy la organización tiene a 36 estados. Dentro de los que contamos está Australia, Canadá, Chile, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, en donde Chile fue el primer país sudamericano en adscribirse al ingresar el 2010. Para el año 2018, el último país en ingresar fue Colombia.